Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a La Trinchera Liberal, este espacio que no tiene miedo de pensar, que no le rinde pleitesía al poder, que no se arrodilla ante los relatos estatistas ni ante las modas ideológicas del momento. Gracias por acompañarme, por estar del otro lado, por mantener viva la llama del pensamiento libre en un país que lamentablemente parece empeñado en apagarla. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre la situación actual del Uruguay, un país que ha perdido su norte moral, político y cultural. Un país que, como diríamos sin exagerar, es un barco a la deriva. Bienvenidos a este espacio. Cuando uno piensa en un barco a la deriva, imagina una embarcación que flota, que avanza y retrocede, que se mueve al ritmo del viento y de la corriente, pero que no se dirige hacia ningún lado. Esa imagen describe de forma casi perfecta el rumbo, o la ausencia de rumbo, de la política pública en Uruguay. Tenemos un Estado que avanza a oscuras, que improvisa, que regula sin fundamento, que legisla por moda, que copia ideas ajenas sin medir consecuencias. Un Estado que se dedica a intervenir en lo superficial mientras abandona lo esencial, más que abandona lo ataca. Un Estado que nos guía con la brújula rota, o peor aún, con una brújula invertida, que confunde el norte con el sur y el bien con el mal. Lo más preocupante no es que el Uruguay esté sin dirección. Lo más preocupante es que la gente ya se acostumbró a vivir sin dirección. Hoy somos testigos que en nuestro país un fenómeno que no es casual ni inocente, la inversión moral. Todo lo que siempre entendimos como bueno, valioso, digno o humano, se relativiza, se discute, se minimiza. Y todo aquello que antaño consideramos secundario, superficial o irrelevante, hoy se regula, se prohíbe y se convierte en prioridad estatal. Así, vivimos en un país donde de repente fumar un cigarrillo en una plaza se parece cada vez más a un delito, pero donde matar al propio hijo por nacer es un derecho adquirido, salud reproductiva. En un país donde nos sacan el salero de la mesa como si fuéramos niños, incapaces de decidir qué comer y cuánto comer, mientras se practica el aborto con normalidad bajo el disfraz de salud sexual y reproductiva. Nos sacan el salero, pero nos invitan a fumar marihuana afuera. En un país donde tomar una cerveza, sentado al sol, es conducta sancionable, pero donde un médico puede provocar la muerte de su paciente de manera intencional, con respaldo legal y con aplausos mediáticos bajo la etiqueta de muerte digna. Es un país donde se prohíbe de repente fumar marihuana en determinadas áreas, aunque se las regule en otras, pero donde se impulsa la idea de que un niño puede modificar su identidad sexual sin tener plena conciencia de lo irreversible de esa decisión, como si se tratara de un juego o de un accesorio de consumo. Y todas estas cosas destruyen la mente y la inocencia de nuestros hijos. Y la manipulación del lenguaje es tan grande que a esta aberración, a este abuso infantil, a esta experimentación con nuestros hijos se le llama derecho humano sexual. En un país donde el Estado castiga al ciudadano común por conductas pacíficas que no son delitos, mientras avala intervenciones radicales sobre el cuerpo y la vida humana. Estas contradicciones no son errores, son el síntoma de un Estado que dejó de distinguir lo esencial de lo accesorio. Y si uno quiere medir el grado de confusión moral de una sociedad, basta observar cómo jerarquiza las causas que defiende. Hoy, en Uruguay, la indignación social es selectiva. Parece que hemos desarrollado la extraña capacidad de llorar por un caballo maltratado sin ver los niños que están arriba, es decir, permanecer indiferentes ante el drama humano más básico. Y aquí no exagero, hoy en Uruguay los animales están moralmente mejor ubicados que los seres humanos no nacidos. Tienen una ley de protección animal, se le ha conferido derechos a ser protegidos en su bienestar. Y sin embargo, paralelamente el Uruguay aprueba una ley que mata a sus propios uruguayos, no los dejan hacer y a eso lo convierte en derecho. Tenemos más debates, más programas televisivos, más organizaciones civiles, más recursos del Estado y más campañas públicas dedicadas al bienestar animal,
que a la defensa de la vida humana en gestación. Jamás se habla del fomento de la familia, jamás se habla de aumentar la natalidad en un país que tiene una crisis demográfica terrible, o de hacer crecer los matrimonios, una sociedad con más niños, no con menos. Tenemos un país donde se castiga severamente el maltrato animal, pero se tolera, se financia y se promueve el aborto como si la vida humana fuera un capricho descartable. Tenemos un país donde se condena socialmente a quien abandona un perro, pero no se condena al sistema que permite abandonar a un hijo concebido, o lo dejan abandonado en una bandeja para convertirse en desecho hospitalario. Y señores, aquí está la gran incoherencia. No hay civilización posible, no hay país que pueda considerarse humanamente maduro si se preocupa más por el bienestar animal que por la dignidad humana. Es una reversión, una inversión de las escalas de valores que es impresionante. No se trata acá de no proteger a los animales. Está bien hacerlo. Está bien condenar a la persona que maltrata un animal ajeno, o incluso el propio. Eso es justo. Pero sí se trata de no olvidar lo esencial. Una cosa no quita la otra. El ser humano ocupa el primer lugar en la escala moral. Siempre. Cuando una sociedad invierte ese orden, algo profundo, evidentemente, se ha roto. Y el Estado uruguayo parece obsesionado con convertirse en un tutor moral, un padre omnipresente y controlador. No solo legisla sobre nuestras conductas, sino sobre nuestros hábitos, nuestros gestos, nuestras elecciones más simples y también nuestro lenguaje. Se ha metido en nuestra intimidad. No puedes fumar en una plaza, tomarte una cerveza sin molestar a nadie, poner el salero en la mesa, usar una bolsa de nylon, y entre ellos muchísimas cosas más. El Estado decide qué comemos, cómo respiramos, dónde nos sentamos, qué podemos consumir, en qué circunstancias podemos hacerlo y qué debemos considerar riesgoso. Mientras tanto, el mismo Estado permite prácticas que destruyen la vida humana más vulnerable. Regula con lujos de detalle cuántos gramos de sal podemos consumir, pero no regula ni pone límites a prácticas médicas irreversibles sobre niños confundidos con su identidad. Controla lo trivial mientras ignora lo trascendental. Es la política del haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Es el Estado que se enfoca en el humo del cigarrillo, pero deja escapar el incendio moral. Hay un elemento decisivo en la deriva moral e institucional que vivimos en Uruguay y en buena parte del mundo occidental, ¿verdad? Que no puede ignorarse si uno pretende entender las contradicciones, el caos conceptual y la confusión ética de nuestro tiempo, que es el progresismo. Pero es importante aclararlo desde el inicio. No me refiero al progreso humano, ni a la mejora tecnológica, ni al avance científico, ni a la expansión del conocimiento humano. Ese progreso es deseable, noble y necesario. Me refiero a la ideología progresista. Un conjunto de ideas que funciona como un relato cultural dominante, como una nueva religión civil, y al mismo tiempo como una funda que manipula el lenguaje, distorsiona conceptos y reconfigura la percepción de la realidad. El progresismo contemporáneo no avanza a través de la razón, ni de la verdad, ni del debate honesto, ni de las evidencias, sino a través del lenguaje. El progresismo redefine el significado de las palabras para redefinir el significado del mundo, de la naturaleza humana. Cambia el diccionario para cambiar la moral. Manipula los términos para manipular la conciencia. Esa es su estrategia central y es, lamentablemente, extremadamente eficaz. El progresismo entendió una verdad fundamental. Quien controla el lenguaje, controla la percepción. Y quien controla la percepción, controla la moral. Por eso su batalla no es por la realidad, sino por la interpretación de la realidad. Así, lo que siempre llamamos aborto, la interrupción deliberada de una vida humana en gestación, más que interrupción, la eliminación, porque no se interrumpe, se elimina, ahora se llama justamente eso, interrupción voluntaria del embarazo. Una frase fría, quirúrgica, casi administrativa, una expresión que oculta lo que realmente ocurre, una vida humana que se elimina. Lo mismo sucede con la eutanasia. La palabra original significa exactamente lo que es, una muerte provocada, intencional. Un homicidio. Pero hoy se la llama muerte digna, muerte dulce, como si la dignidad estuviera en el acto de matar y no en el acto de cuidar, acompañar o aliviar el dolor. La infancia, esa etapa de vulnerabilidad y dependencia que exige protección,
límites y guía adulta, ahora se transforma en autonomía progresiva, un eufemismo diseñado para justificar que niños que no pueden votar, manejar o trabajar ni firmar contratos, ahora puedan decidir sobre su sexualidad y su identidad, tratamientos médicos irreversibles sobre sus cuerpos porque se autoperciben. Lo que toda la historia humana entendió como mutilación, extirpación de partes sanas del cuerpo, ahora se denomina afirmación de género. Es decir, destruir tejidos sanos, bloquear hormonas, alterar cuerpos en desarrollo, se presenta como un acto liberador, auténtico y necesario. El progresismo transforma actos dramáticos en gestos neutros, convierte decisiones irreversibles en elecciones triviales, y todo lo hace a través de la palabra, esa herramienta que no solo describe el mundo, sino que lo interpreta. ¿Por qué cambia el lenguaje? Porque necesita anestesiar la conciencia social. Si nosotros dijéramos las cosas como son, que el aborto es matar un ser vivo, que vamos a provocar la muerte de un paciente, que administrar bloqueadores hormonales a un niño sano le genera terribles efectos para su salud, que extirpar órganos sanos no cura tu mente, sino que eso es puro maquillaje, la sociedad reaccionaría. La naturaleza moral del ser humano todavía tiene reflejos. Hay algo que se revela obviamente ante lo evidente. Pero claro, si a todos esos actos aberrantes le damos la vuelta de tuerca y le cambiamos la palabra y le decimos, en vez de aborto, en lugar de decir eso decimos interrupción voluntaria del embarazo, claro, si en lugar de decir homicidio intencional y deliberado decimos muerte digna, si en vez de decir cambio de identidad sexual en niños decimos transición de género, evidentemente desaparece el conflicto moral. La conciencia, nuestra conciencia baja la guardia. La crítica ante tantos estos actos aberrantes se desactiva. La realidad parece más suave, más amable, más moderna con todas estas palabras, estos relatos que no describen el acto en sí. Lo que era un acto grave se vuelve un trámite sanitario. Lo que era una tragedia se convierte en un derecho. Y lo que era un problema ético se disfraza de avance social. Ese es el progresismo. El progresismo necesita ese velo lingüístico para sostener sus ideas, porque se sostiene en la mentira, en lo artificial. Y lo artificial siempre necesita de un lenguaje apropiado, porque si no se cae por su propio peso. Si se hablara con precisión, sus propuestas no resistirían ni 5 minutos de análisis racional. El progresismo ya no es una corriente ideológica más, es una religión sin Dios. Tiene dogmas, tiene herejías, tiene sacerdotes mediáticos y académicos, tiene rituales simbólicos, tiene pecados imperdonables, tiene un tribunal moral permanente llamado opinión pública. Y el que se atreve a cuestionar alguno de sus mandamientos es inmediatamente señalado como retrógrado, conservador, reaccionario, fascista, enemigo del progreso, antiderechos. Es la manera más eficiente de silenciar la disidencia sin debatir nunca los argumentos. Te invalida con estos conceptos, con estos juzgamientos. En lugar de discutir ideas, se demoniza a quien las plantea, y así el progresismo avanza, censurando, intimidando, ridiculizando y etiquetando. Otro rasgo esencial del progresismo es su profunda fe en el Estado. El Estado no es visto como un administrador limitado, como un servidor público o como un instrumento al servicio de la sociedad. El Estado es visto como el gran tutor moral, el padre sabio, el árbitro definitivo del bien. Cualquier intervención estatal se reviste de bondad, cualquier prohibición se vuelve necesaria, cualquier regulación se presenta como protectora, cualquier intromisión en la vida privada se justifica porque se dice que es por tu bien. El progresismo convierte al Estado en un Dios laico, cuyas decisiones no se cuestionan, sino que se acatan. Y esta fe ciega a la autoridad es siempre peligrosa, porque allí donde la libertad se subordina al poder moralizador del Estado, termina floreciendo formas suaves, pero eficaces, de autoritarismo. Aquí es donde la tragedia se vuelve completa. Si el Estado progresista avanzara solo, la resistencia sería evidente, pero no avanza solo, avanza con el aplauso y la complicidad de todos nosotros, de la sociedad. Hoy, en Uruguay, gran parte de la población celebra las restricciones que limitan su libertad, aplaude cada nueva prohibición, se enorgullece de su obediencia, siente que la sumisión es modernidad. Es una sociedad que se emociona con regulaciones ridículas y paternalistas,
que cree que ser ciudadano responsable es aceptar sin cuestionar, que confunde cuidado con control, solidaridad con coacción, progreso con obediencia. Es una sociedad que mismo ha renunciado a su adultez moral, una sociedad infantilizada que pide al Estado que decida por ellas, en todos ámbitos. Una sociedad dócil, obediente, mansa y, como dije antes, casi simiesca en su entusiasmo por recibir órdenes, como si la libertad fuera un peso y no un privilegio. El problema ya no es solo que nos quitan libertades, el problema es que la gente pide que se las quiten. Cuando un pueblo renuncia por iniciativa propia a decidir sobre su vida, esa renuncia es casi irreversible, porque un ciudadano que delega su libertad, tarde o temprano delega también su pensamiento. Y al delegar su pensamiento, su conciencia queda indefensa ante la manipulación. El silenciamiento social es el síntoma más peligroso de todos. Hoy en Uruguay cuestionar las contradicciones del progresismo se implica pagar un precio y que te etiqueten como lo mencionado anteriormente. El progresismo funciona como un relato emotivo que seduce con palabras dulces y amenazas veladas. Funciona como una funda que oculta, distorsiona y anestesia. Transforma el lenguaje para transformar la moral. Infantiliza a la sociedad. Desarma su conciencia crítica y convierte al Estado en un tutor absoluto. Pero nada de eso sería posible sin un elemento central: la gente que aplaude su propia pérdida de libertad y calla ante la destrucción de los valores fundamentales. Si hay una lección que la historia humana no se cansa de repetir, y que paradójicamente los pueblos no se cansan de olvidar, es que la libertad nunca se pierde de manera abrupta. No desaparece en un estallido dramático, ni se evapora en una noche oscura, ni se destruye por completo en un solo acto de fuerza. La libertad se pierde lentamente, se pierde en cuotas, como quien va resignando pequeñas parcelas de su autonomía, sin darse cuenta de que lo que entrega por seguridad, por tranquilidad o por el bien común es parte de su propia esencia como ser humano libre. Los totalitarismos, que han dejado cicatrices profundas en el mundo, desde los de derecha hasta los de la izquierda, no empezaron con campos de concentración ni con censura absoluta, ni con la prohibición de pensar. Empezaron con pequeñas renuncias, con pequeños gestos de obediencia, con pequeñas concesiones a la autoridad. Los autoritarismos blandos, la forma más peligrosa del autoritarismo contemporáneo, avanzan mediante una estrategia de desgaste moral. No te quitan la libertad una sola vez, te la van arrancando migaja por migaja. Hoy te prohíben fumar y lo hacen por tu salud, mañana tomar alcohol por el bien común, luego te prohíben usar la sal porque el Estado te cuida, después hasta te indican qué palabras usar, qué conceptos son aceptables, cuáles son peligrosos. Y aquí ya entramos en el terreno moral. No es tu cuerpo lo que está regulado, es tu lenguaje, tu forma de pensar, tu manera de interpretar la realidad. Regulan, en definitiva, tu conciencia. Y cuando quieres reaccionar, cuando te das cuenta de que algo está mal, que algo se ha torcido, que algo profundo se ha perdido, descubrís que ya no tenés ni la fuerza, ni el espacio, ni las herramientas culturales para resistir, porque cada prohibición que aceptaste te debilitó un poco. Cada renuncia que celebraste te volvió más dócil. Cada silencio que guardaste te volvió menos libre. En Uruguay este proceso avanza con una suavidad inquietante desde hace muchísimas décadas. Nadie siente que la libertad está en riesgo, porque nos han convencido de que las prohibiciones son sinónimos de progreso, de salud pública, de bien común, de civilización, de modernidad. Pero cada vez más el Estado avanza y avanza regulando hábitos y cuestiones de nuestra vida personal. Se atribuye roles que nunca puede tener. El Estado uruguayo no solo regula acciones, regula comportamientos, hábitos, elecciones personales, ideas y valores. Y un Estado que regula valores está cruzando un límite peligroso. La libertad no se pierde por decreto, se pierde por desgaste moral. Cuando la gente deja de defender sus libertades pequeñas, más tarde será incapaz de defender las grandes. Cuando la sociedad internaliza la obediencia como virtud, deja de ver la libertad como una necesidad. Cuando se normaliza la vigilancia suave, la intromisión amable, la regulación paternalista, se termina aceptando que el Estado tiene derecho a decidir por todos. Esa es la deriva actual del Uruguay. Su inconsistencia moral, su inversión en los valores y la complicidad del pueblo, que no advierte el ataque.
Un país que sin darse cuenta está recreando el mismo camino que tantas sociedades recorrieron y lamentaron. Estamos perdiendo la libertad a fuerza de pequeñas concesiones, de pequeñas reglas, de pequeños no pasa nada, de pequeños por tu bien. Y cuando la libertad desaparece así, desaparece sin resistencia, porque nadie se siente oprimido, nadie se siente perseguido, nadie se siente amenazado. Se cree que el Estado está cuidando, pero en realidad está controlando. Se cree que está protegiendo, pero en realidad está moldeando conciencias. Se cree que está educando, pero en realidad está sustituyendo la autonomía individual. Y cuando un Estado reemplaza la conciencia de los individuos por una moral oficial, está sembrando la semilla de un autoritarismo cultural, que tarde o temprano deviene en autoritarismo político. Ahora bien, que el barco esté a la deriva no significa que esté condenado. Que el rumbo se haya perdido no significa que sea imposible recuperarlo. Pero para recuperar el rumbo hace falta algo que hoy parece escaso: voluntad moral, claridad de ideas y valentía cívica. No hay GPS que pueda guiar a una sociedad que ha perdido sus valores fundamentales. No hay brújula política que funcione cuando la moral se ha invertido. No hay liderazgo legítimo en un país donde la gente renunció a pensar por sí misma. Por eso, hablar de libertad no es una cuestión técnica, es una cuestión moral. Y acá debemos entonces volver a lo esencial, regresar a los principios básicos de la civilización occidental, los valores que sostienen cualquier sociedad libre, que son que la vida humana es inviolable desde la concepción, que la libertad es un derecho natural, no un regalo de los burócratas del Estado, que únicamente deben proteger y garantizar la vida y la libertad, que por eso el Estado debe ser limitado, porque mientras más pequeño es el Estado, más grande es el ciudadano, mientras más grande es el Estado, más pequeño es el ciudadano, que la responsabilidad personal no puede delegarse, que los niños necesitan protección, no experimentaciones ideológicas, y no pueden consentir procedimientos irreversibles para su salud, su vida. Hay que protegerlos. Eso es humanidad básica. Que la dignidad humana no se negocia, ni se redefine según modas. Las modas pasan, la dignidad permanece. Que los animales merecen respeto, sí, pero nunca más que el ser humano. Eso es una inversión absoluta, total, una inmoralidad. Uruguay no necesita un nuevo decreto, ni un nuevo ministerio, ni un nuevo programa social. Lo que necesita es un renacimiento moral. Necesita ciudadanos que piensen, que cuestionen, que tengan el coraje de decir no cuando todos dicen sí. Se necesita recuperar ese sentido del límite que hoy parece evaporado. Necesita que la libertad vuelva a ser la regla y no la excepción. Necesita que la responsabilidad individual vuelva a ser virtud y no un estigma. Necesita adultos intelectuales, no niños emocionales. Más regulaciones, más prohibiciones, más Estado, más tutela no va a resolver absolutamente nada, al contrario, empeorará toda nuestra vida, nuestro progreso. El país que queremos, un país libre, adulto, responsable, solo puede surgir de ciudadanos que se animen a pensar por sí mismos. Queridos oyentes de la Trinchera Liberal, sé que estos temas no son fáciles, sé que cuestionan lo más profundo de nuestra cultura actual, sé que incomodan, que irritan y que perturban, pero justamente por eso son necesarios hablarlos. Uruguay no va a recuperar su alma si sigue anestesiado por eufemismos, por relatos progresistas, por prohibiciones absurdas y por este clima de docilidad colectiva. La reconstrucción moral del país no vendrá del Estado, ni de los partidos, ni de los burócratas, vendrá de ustedes, de cada ciudadano que se anime a pensar, de cada padre que decida educar a sus hijos en valores reales y no en consignas ideológicas, de cada persona que decide no renunciar a su libertad, de cada uruguayo que entiende que un país libre requiere ciudadanos libres. Somos nosotros quienes podemos enderezar el timón. Somos nosotros quienes podemos rescatar al Uruguay del naufragio moral. Somos nosotros quienes podemos recordarle a la nación quién es y qué principios la deben guiar. Por eso, ya al final, gracias por acompañarme una noche más. Gracias por seguir firmes en esta trinchera donde resistimos el avance del pensamiento único. Gracias por no ceder a la intimidación ni al silencio. En la Trinchera Liberal no nos callamos, no nos vendemos, no nos resignamos, porque sabemos que la libertad no se mendiga, la libertad se defiende. Muy buenas noches para todos y recuerden, como siempre, no permitan que nadie piense por ustedes. Que Dios los bendiga y Dios mediante
nos reencontraremos el próximo jueves, aquí, en la Trinchera Liberal. El viento golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene este corazón, somos un río